Máxim Huerta se ha convertido en el ministro más breve de la democracia. 5 días ha estado en el cargo, superando incluso a Román Escolano, que todo el mundo decía que era el que había estado menos, y estuvo 86 días nada menos. Resulta que esta mañana nos hemos desayunado con una información del Confidencial.com diciendo que Máxim Huerta, el flamante ministro de Cultura, había sido condenado por defraudar a Hacienda. Declaraciones por la mañana del ministro, bueno, de eso nada, eso ya pasó, está todo regularizado. Por la tarde, visita a Moncloa a presentar la dimisión, a las 7 de la tarde lo anunciaba. Deja de ser ministro. La verdad es que se ha convertido en el nombre del día, entre otras cosas, porque con apenas 5 días de haber estado en política ya acusa haber sido víctima de una jauría que se ha lanzado contra él. Es nuestro primer nombre propio en un día en el que tenemos varios. Por ejemplo, Iñaki Urdangarín, que como a más tardar el próximo lunes tendrá que ingresar en prisión. Esta mañana ha ido a recoger su auto de prisión a la Audiencia Provincial de Palma. Ha llegado desde Suiza, la ha recogido y se ha vuelto a marchar a Suiza. En 5 días tiene que estar en la cárcel. Más nombres propios, tenemos el de Manuela Carmena, que justamente hoy ha cumplido 3 años como alcaldesa de Madrid. Tendremos que repasar su gestión. Y también otro nombre propio, el de Julen Lopetegui, que inopinadamente esta mañana ha dejado de ser el seleccionador nacional por haber fichado con el Real Madrid sin haberle dicho nada a la federación. En fin, ya saben. El caso es que Fernando Hierro será el hombre que dirija a nuestros chicos en este Mundial de Rusia, después de un día que ha estado plagado de noticias por todos lados. Y mientras tanto, seguimos pendientes de ese barco, el Aquarius, que sigue rumbo a Valencia. Asuntos que vamos a abordar esta noche en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches para analizar los asuntos que nos ocupan en este trepidante día. Hoy nos acompañan María Jamardo, periodista de OK Diario. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Menudo día llevamos. Alberto Sotillo, sociólogo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Y Silvia Saavedra, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, ¿qué tal? Buenas noches, Muy Javier. buenas noches. Bueno, la verdad es que no ganamos para disgustos. Uno cuando está preparando el programa ya se organiza sus temas y tiene que ir cambiando constantemente porque no sabe con qué quedarse. El caso es que hoy tenemos un auténtico póker de ases. Tenemos nombres propios por todos lados, pero el que más brilla por sí mismo es el de Máxim Huerta. ¿Quién se lo iba a imaginar? Resulta que iba solamente 5 días como ministro y ya ha tenido que dimitir. Lo anunciaba a las 7 de la tarde, de esta manera. Llegué a este ministerio hace una semana, ilusionado, pero sobre todo consciente de todo el trabajo que este país tiene por delante para recuperar y volver a dar brillo merecido a la mayor riqueza que tenemos, la cultura. La propuesta del presidente era un honor, evidentemente, pero también me hizo sentir el peso de la responsabilidad. Aceptaba un compromiso más importante que mi carrera, más importante que mi vida personal, que mis proyectos de futuro, y todo eso lo hacía absolutamente convencido. Repito, ilusionado. Lo acepté sabiendo que mi nombramiento sería calificado, cuanto menos de extravagante, consciente de que sería el blanco de las críticas por haber trabajado en un medio que todos ven y todos demonizan. Y mirando al futuro hemos tomado una decisión muy importante. Y lo he hecho pensando de manera autónoma, pensando en las dos cosas que más creo en esta vida: la cultura y la transparencia en la política. Repito, en las cosas que más creo en esta vida, porque vivimos en una sociedad ahogada por el ruido, por la descalificación, por la desinformación interesada, donde las explicaciones ya no tienen cabida. No importa que yo no haya cometido ningún fraude fiscal, ni importa que haya pagado una multa, porque perdí una demanda que yo mismo presenté. Lo que importa es el bombardeo. El bombardeo, y añadía que había sido víctima de una jauría. Todo se iniciaba con el titular de esta mañana del Confidencial.com, que aseguraba que Máxim Huerta había sido condenado por haber
estafado a Hacienda, por haber defraudado a Hacienda. El caso es que, bueno, él por la mañana, en declaraciones a Onda Cero, aseguraba que ya lo había regularizado absolutamente todo, que era una cosa pasada, que él estaba en paz con el fisco, pero bueno, el caso es que finalmente no pudo aguantar la presión y ha tenido que dimitir. Y eso nos hace recordar cuando en el año 2015 él mismo publicó un tuit en el que decía eso de estar al corriente con Hacienda es algo que ya no se lleva. Pero también nos hace recordar que solamente 2 meses más tarde de ese tuit, Pedro Sánchez, que estaba entonces en la oposición, en una entrevista en Telecinco con Pedro Piqueras, decía aquello de que no se puede hablar de regeneración si no conocemos los nombres de todos los que defraudan a Hacienda, y yo jamás tendré en mi gobierno a nadie que haya tributado menos a través de alguna sociedad. Vamos a recordar algo de lo que dijo. Si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Ese es el compromiso que yo asumo con mis votantes y también con los españoles. Pues ha cumplido, porque eso es lo que ha tenido en su ejecutivo, que no en la ejecutiva, en su gobierno, y le ha durado no un día, 5, pero bueno, se ha ido fuera. Hablaba Maxim Huerta de que, bueno, pues que España tenía un excesivo ruido. Yo estoy completamente de acuerdo, y más cuando ocupas una posición política. Lógicamente los tiempos han cambiado, pero es que a ese ruido él ha contribuido desde su pequeño espacio de ocio lúdico, como lo quieras llamar, en la televisión, en sus programas. Él ha contribuido de manera permanente. Es decir, interpretando distintas realidades y, por supuesto, criticando o no en función de las consecuencias o en función de las actitudes. Pero yo, más allá de que podamos considerar que los tuits que ha lanzado este señor a lo largo de su vida eran poco afortunados, que, en fin, que ha tenido poco tiempo para expresarse como ministro, yo para mí, un ministro de Cultura y Deportes que el día de su despedida no menciona los deportes y solo menciona la cultura, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Que me alegro que esté fuera, porque al menos el deporte merece tanto o más respeto, según la persona que lo estime oportuno, que la cultura y viceversa. Así que, señor Huerta, al menos, una vez más la ha traicionado, menos mal que no ha dicho lo de educación, pero al menos un poco de respeto también hacia el deporte, que es otra forma de cultura y sobre todo que practica mucha gente y que desde luego España es líder, aunque solo sea por respeto al liderazgo que tenemos en esa disciplina, ¿no? Pues yo creo que ha tomado una decisión muy difícil. Supongo que además la sensación de ya ser siempre una persona que ha estado 5 días, que no te ha dado tiempo a ejecutar nada, que te marca para siempre, porque evidentemente cuando has pasado de la vida privada a la vida pública de esta manera, digo, como no la vida pública de comunicación, sino la vida pública de la responsabilidad del gobierno, la vuelta es muy difícil, lo sabemos, y más con eso así, por lo tanto es una decisión muy complicada y muy valiente. Y yo creo que es justo, una vez que ya ha dimitido y que ha hecho lo que muchos le exigían, es que, uno, que no ha defraudado a Hacienda, no hay un fraude, y dos, que no hay una condena. Yo creo que eso es importante, porque los hechos son suficientes para tomar la decisión que ha tomado, entonces no hace falta enrarecerlo más y decir cosas que no son. Es una sanción, el criterio de Hacienda se intensificó con determinadas sociedades que se utilizaban para lo que se utilizaba. Alberto, no se intensificó, cambió radicalmente, ¿eh? Bueno, hubo un cambio suficiente. Hubo un cambio suficiente. Y esto creo que se determinó, tú me lo contabas antes, en época de Zapatero, y lo ejecutó y lo iba adelante el ministro Montoro, sí, bueno, de hecho, a sangre y fuego. Las declaraciones de Montoro las recordaremos todos, iremos a por tertulianos, asesores, y amenazaba directamente. Y supongo que nuestros espectadores saben perfectamente que antes muchos profesionales facturaban una serie de colaboraciones a través de una sociedad. De esa manera pagaban menos impuestos. Era, al parecer, una práctica generalizada, muy extendida y tolerada. Y de repente, un buen día, es la agencia tributaria la que cambia de criterio y dice que eso se va a perseguir, y lo hace con efecto retroactivo. En vez de decir, señores, a partir del 1 de enero esto ya no se podrá hacer, cosa que hubiera sido un aviso correcto y la gente hubiera cambiado de práctica, no, dijo, eso que hacen es irregular, que aunque yo antes no lo consideraba como tal, ahora lo voy a considerar, con lo cual, con efecto retroactivo les voy a castigar. Y eso es lo que hizo con muchísima gente. Eso no es así. No, es literal, y bueno, es suficiente, y le supone además, pero porque yo creo que no tiene justificación. Ahora sí tenía explicación. Yo creo que, hecho de otra manera esto, la comunicación del día de hoy ha sido nefasta. Y Pedro Sánchez le ha expuesto a Maxim, porque al principio tenía respaldo, luego medio respaldo, luego no respaldo. ¿Por qué? Porque Maxim Huerta no ha sido preso de sus hechos ni de sus palabras. Maxim Huerta ha sido preso de las palabras de Pedro Sánchez, en esa precisamente que hemos escuchado.
Esas son las palabras que han hecho caer a Maxim Huerta. Igual lo otro se podía haber llegado a explicar, incluso a entender, y hubiera sido una losa que hubiera tenido él, pero bueno, con la gestión hubiera servido. Al final es una multa administrativa, sí, puede sonar más o menos difícil, pero podría haber tenido tiempo para la gestión. Pero claro, cuando Pedro Sánchez ha convertido la vida política en una cosa en la cual todo es de una sospecha de corrupción brutal, pues claro, el listón está tan alto que te caes tú mismo. Bueno, yo creo que responde de lo que había comprometido Pedro Sánchez, pero también él llega al puesto de ministro porque Pedro Sánchez es quien confía en él. Es decir, que es lógico claro, que sea preso de las palabras de Pedro Sánchez, que es quien le ha dado la oportunidad de llegar a ser ministro, porque por sí mismo, dado que el Ejecutivo lo nombra al presidente, no hubiese llegado nunca. O sea, que es también coherente y va al hilo. Y va al hilo. ¿Cómo? No, no es una carrera de esos estudiantes. Claro, por Nadie eso llega digo solo. que como el presidente es el que nombra al Ejecutivo, en todos los casos, que digo que el ministro es preso de las palabras del presidente, obviamente. Eres Entonces, siempre que lo rehén es de tu para lo presidente, bueno sí. y lo es para lo malo. Claro. De esta manera, bueno, pues ha quedado escenificado que a veces tiene un coste político muy alto, o a lo mejor a veces hasta injusto, que pongamos el foco erróneamente en determinadas palabras, promesas o compromisos que lo que buscan es captar votos y agitar al que tienen enfrente, ¿no?, para que la opinión pública caiga en esa trampa, y que después cuando nos toca a los propios pues no nos gusta tanto. Aquí podemos discutir si hay un cambio de criterios, si la voracidad fiscal del Estado español, que lo es altísima, si se persigue y todos los ciudadanos somos, ya por ser ciudadanos y contribuyentes, presuntos delincuentes, que es como está la ley ahora mismo. Todo lo que ha dicho es podemos cierto. debatir todo, Todo eso es pero cierto. el hecho es que el límite y el listón político con respecto al fraude fiscal, a la corrupción política y a las conductas no éticas o reprobables, lo ha puesto el PSOE, que ahora evidentemente no tenía otra salida. Ya no es que tenga más o menos respaldo la persona, ya no es que tenga más o menos confianza la persona, o que tuviese la posibilidad de desarrollar su trabajo como ministro y demostrar de qué era capaz, ¿no? Porque ahora le íbamos a cuestionar como ministro, no como periodista, ni como tertuliano, ni como su pasado. Pero sí que es cierto que si tiene esta trayectoria y Pedro Sánchez fue tan contundente en el momento en el que Soria le pasó algo similar y pidió la dimisión y el cese y agitó absolutamente la política española para conseguirlo, logrando su objetivo, pues ahora era irremediable e inevitable que el señor Maxim Huerta presentara su dimisión. Bueno, yo creo que al presentar su dimisión, que bueno, lo habrá presentado por coherencia o porque le han ordenado O porque le han presentar exigido, es igual. su dimisión, porque parecía que al principio del día no iba a presentar su dimisión y luego, según ha ido pasando las horas, pues iba anunciando una comparecencia y finalmente ha dimitido. Pues sus declaraciones a día de hoy han sido bastante desafortunadas, en primer lugar, y como ha señalado Borja Gutiérrez, no ha tenido ningún tipo de recuerdo ni al deporte, ¿no? Ha dicho: yo creo en la cultura y en la transparencia. Pues este señor Maxim Huerta era ministro de Cultura y Deporte, tenía que haber hecho un guiño al deporte. Ya, pero y como eso ya es antes le bastante... echaron en cara que decía que odiaba el deporte, habrá pensado, mira, más cuchufleta no, lo dejo correr. Y tal y como está el deporte hoy, también era igual tocarlo. Era mejor Claro. dejarlo Hablar correr. de Igual ha dimitido solidaridad con los PT, que vete tú a saber. Quiero más. Y hablar de Jauría, bueno, cuando él mismo es periodista, participado. él mismo conoce pues los entramados, tampoco procede, podía haber sido de una forma mucho más elegante, ¿no? Ya que las declaraciones de Pedro Sánchez, por las declaraciones de Pedro Sánchez que hizo en el programa de Telecinco, obviamente tenía que dimitir en base al principio de coherencia, pues podía haber sido más elegante a la hora de presentar su dimisión. Pero es que además es que el nombramiento de los ministros de Pedro Sánchez, pues nosotros es que estamos de acuerdo en que son profesionales, son buenos profesionales, algunos sí, otros no, como se ha visto, pero es que es simplemente una operación estética. Lo que tenía que hacer Pedro Sánchez es convocar elecciones, no tiene que estar nombrando a personas que luego tienen que dimitir a los 5 días, que eso es lo triste, ¿no? Tiene que Hombre, está ver claro, realmente a quién nombra, decía ¿no? Alberto- Yo quisiera poner personas a que dimitieran a los 5 días. Decía Alberto, Bueno, pero las ha puesto. y yo estoy muy de acuerdo que la verdad es que la gestión de comunicación de esta mini crisis, porque no ha dado tiempo ni a ser crisis, ha sido Se muy ha llevado mala. mal, se ha ha llevado sido nefasta. No sé si es porque le ha pillado fuera de juego al ministro desde primera hora o porque probablemente ha sido muy preso de las declaraciones en su momento de Pedro Sánchez, que evidentemente pues tenía que lanzarse y abrazarlas de alguna manera, puesto que no podía permitir esto, ¿no? Por tanto, yo creo que la gestión de la crisis ha sido muy pobre, ¿no? Y bueno, pues a mí me parece que particularmente creo que no tenía un perfil como ministro de este país. Creo que no solamente es por el hecho de que haya tenido algún
problema con Hacienda o no. Es cierto, decía María, que el Partido Socialista ha marcado unas líneas que son tan férreas, unas líneas rojas tan difíciles de mantener, que bueno, pues a poco que te desplaces un poco de esa línea, pues se producen estos casos. Pero es que, bueno, en definitiva, él también ha tenido una trayectoria muy poco afortunada en redes sociales, además, metiéndose de manera permanente con la política, con los ministros, con la justicia. Bueno, en fin, como ciudadano más, Pero es que a mí no eso me esperaba parece ser mal. pero A mí no- lo que me parece mal es no la tuiteas incoherencia, siendo es decir, ministro. A mí me me parece parece bien que tú como ciudadano, y él era un ciudadano normal, es Claro. decir, tenía una visibilidad pública por su profesión, porque salía en medios de comunicación, pero no dejaba de ser un ciudadano que se ganaba la vida de manera pues, honrada en medios de comunicación, escribiendo sus libros, colaborando en distintos formatos, ¿no? Yo creo que por eso no se le puede cuestionar ahora, ¿no? Que es a toro pasado, como todos lo vemos, evidente y eficaz. Pero a mí me chocan varias cosas y me llaman varias cosas la atención. La primera de ellas y la fundamental, que Maxim Huerta es verdad que pone el foco en una cuestión muy importante, que es la de que ahora, como Hacienda persigue de manera taxativa, obsesiva a los ciudadanos y impone sanciones por doquier y demás, la mayoría de los ciudadanos o de los empresarios en muchas ocasiones o de los autónomos deciden no pleitear y pagar. Sanciones que llegan, sanciones que son constantes, que con los cambios legislativos tan caóticos, constantes y permanentes es de verdad un verdadero infierno fiscal eso tampoco lo que estamos debería ser, viviendo, claro. reconozcamos, Entonces ¿no? ahí vamos a poner el foco. Vale, la El gente señor no Maxim pleitea, Huerta y él decidió decide pleitear. y decide bueno, pues llevarle la contraria a la Administración en su pleno derecho e interponer pues un contencioso contra esa decisión administrativa, del que sale perjudicado, se le impone la sanción definitiva, paga esa sanción y demás. A mí eso no es lo que más me llama la atención, porque bueno, él tiene derecho a pleitear, tiene derecho a perderlo y tiene derecho a pagar esa multa, que es a la que él hacía referencia. A mí lo que me llama la atención es lo que se está obviando de la parte de gastos que él imputó a esa empresa por la que facturaba, que no pertenecían a la actividad. Eso sí fue una irregularidad Bien. hecha a conciencia, quieres decir. Evidentemente, o asesorado por su gestor, Sí. o como práctica habitual de la mayoría o de muchos de los empresarios autónomos Meter que cosas a gastos para desgravar. evidentemente intentan desgravar y por lo tanto pagar menos a Hacienda. Entonces a mí lo que me resulta incoherente es que los socialistas que se llenan la boca de que hay que pagar impuestos porque de ahí es de donde se pagan todos los servicios públicos que presta el Estado, que son de verdad confiscatorios y totalmente, en muchos casos, usura prácticamente lo que estamos sometidos los ciudadanos, que después sean, como cualquier hijo de vecino, los primeros que intentan pagar menos. Ya. a mí estoy echando en falta las manifestaciones del presidente del Gobierno. Yo creo que en estos momentos él, como bien dice María, tendría que explicar cómo es posible que haya incluido en su equipo de gobierno una persona que su propósito era pagar menos impuestos. Pues mira, tú puedes luchar porque los impuestos sean más altos o más bajos, pero ya una vez hayas luchado por eso, todo el mundo tiene que pagarlos. Y sobre todo si además en tu filosofía de vida, como es la de los socialistas, debes incrementar para aumentar el gasto público en otra serie de políticas que tú dirijas, ¿no? Incrementar los impuestos. Bueno, pues a mí me gustaría que el señor Sánchez, porque bueno, ya empezamos a cojear un poco la política o la alineación política del señor Sánchez y de su gobierno. Si ya el primer ministro que tiene defrauda a Hacienda, pues a mí me gustaría saber, bueno, el intentar pagar menos computando gastos es una manera de fraude a mi juicio. Sí, no lo mismo. Y parece ser que también al del tribunal es un fraude. Bueno, pues la realidad es esa. Entonces, a mí me gustaría que el señor Sánchez nos diera una vez más esa lección moral que estamos esperando para ver cómo justifica esta actuación por parte de un ministro del Reino de España, de Cultura, señor Huerta, y de Deporte. Mira, yo me alegro porque vamos a dejar de hablar de las comparaciones esas de su currículum, porque yo no recuerdo, mirando hacia atrás, ministros de Cultura que sobresalieran. No sé si alguno tenía un premio Primavera, 6 novelas, quiero decir que yo ya me estaba un poquito cansando de lo de poner en duda el currículum de Maxim Huerta, porque vamos, era bastante decente. Ahora, me duelen dos cosas. Uno, la gestión de hoy, como bien habéis dicho, porque me parece un dolor innecesario prolongado a Huerta, al exministro, porque esto se toma por la mañana se decide. Lo normal en una de estas crisis es, ¿vas a dimitir o no vas a dimitir? ¿Te vamos a dimitir o no? Y en función de la decisión ya se va para adelante. Entonces, si tú has tenido a Maxim Huerta recorriendo las radios una a una, explicando
para luego dimitir por la tarde es un dolor innecesario, que no tiene por qué producirse. Y segundo, desde que se nombró el gobierno, ha habido un Consejo de Ministros, le ha dimitido un ministro, no ha habido una sola rueda de prensa de Pedro Sánchez con preguntas, ni una sola. No, es que... Si se lo recriminábamos a Mariano Rajoy, nos toca hacerlo con Pedro Sánchez. No sabemos nada de Pedro Sánchez desde que es presidente. Claro, yo supongo que mañana Y han pasado cosas, dirá algo y han pasado Y cosas. debería dar de alguna manera, explicaciones, ¿no? es que es uno de sus ministros y a los 5 días tiene que dar explicaciones a los ciudadanos y explicaciones también sobre su programa y cómo va a No, si gestionar. el programa está claro, Silvia. El problema del Partido Socialista es que lamentablemente no todo el mundo se hace eco de las incongruencias que van sistemáticamente cumpliendo respecto a su programa o respecto a lo que ellos defienden. Ahora encontramos un señor ministro que defrauda Hacienda. En Andalucía encontramos un problema con dinero de los trabajadores que se lo han quedado. Dice, oiga, esto tampoco. es Bueno, que literalmente tampoco. Y estos la- señores... Coge un ejemplo lo que sea del bueno, Partido Borja, Socialista, porque- obrero, Ni uno, ni el uno español, ni el otro. no cumplen ninguna de las siglas de su... Pero Y cógete los otra cosa. independentistas, es lo de que los vamos, cursos las está- políticas de Por eso Sánchez es lo de respecto español, la al parte española es independentismo es también sangrantes, ¿no? Lo primero que ha hecho es darles el dinero. No sé si recordaréis en el anterior programa que lo decíamos como una de las medidas que podía poner, que podían haber sido objeto de esos pactos subterráneos Lo primero de que ha hecho apoyo a ha la sido moción de censura. levantar el control sobre el gasto y los presupuestos de la Era Generalitat. Y parte que del Diplocat 155, empezara a por volar. Levantar el a volar. 155. Que ya creo que eso ya estaba, ¿eh? Que ya Que son estaba, las medidas que y van de asociadas inmediato al Torra lo que ha 155. hecho es, venga, 20 millones de euros a la TV3 para que volviera a Sí, reactivar pues ya, la para base vender tenía la poco. causa, vender Luego la está, causa. luego ya está la Pero- incoherencia de enmendar los propios presupuestos. Pero bueno, volvamos al tema Maxim Huerta. ¿Podrá volver a la vida normal, a la vida civil? Seguro. En Sí, orden? no ha tenido Creo que ningún tipo de ¿Le va a factura perseguir política. esto de por vida? Bueno, No. será anecdótico al final estas cosas. Pues le van a hacer para lo bueno y cuchufleta a cada para rincón. sí, pero al final los memes tienen el recorrido que tienen, es decir, o sea, sí, lo recordaremos, la hemeroteca estará ahí, será algo anecdótico, pero bueno, él tenía una profesión antes de llegar a la política, en este caso no se puede afear Bueno, esa igual situación. ahora se cotiza más como contertulio en televisión. Puede ser, o se dedicará a escribir sus novelas, que escribe... Tertulia a pesar de las ofertas y ahora es escritor y yo creo Sí, que es sí, la sí, mejor sí. de las profesiones que puede tener ahora mismo. Por eso digo escribir y que publicar. él escribía y no Bueno, escribe yo nada estoy mal. convencido que alguna cadena en la que trabajó Sí, antes le va a hacer sin ofertas lugar a jugosas dudas. justamente Sin lugar a para dudas. que cuente anécdotas relacionadas con su breve paso por el gobierno. O no, pero eso tiene un Muchas recorrido que al anécdotas final luego, ¿eh? pues es un recorrido escaso, ¿no? Pero sí que es verdad que él escribe, no escribe nada mal y bueno, pues me imagino que continuará con su profesión y que podrá hacerlo con total normalidad porque esto al final son una serie de tormentas que pasan y que hoy en día la hemeroteca ya sabemos con la velocidad con la que va, que es todo constante, ¿no? A mí sí que me gustaría solo apuntar, porque sí que se ha preguntado y ha sido cuestión de interés por muchas personas que me han contactado hoy a lo largo del día de dimite, no dimite, ¿qué va a hacer? Y, ¿no? Porque estaba en todos los corrillos, al final esto a la gente le interesa, que es si iba a percibir una pensión como exministro. Yo creo que no le corresponde. Sí, sí le corresponde. Sí, le nos- corresponde, cuéntanos, le a ver. corresponde una pensión porque cuando un exministro deja su cargo, al mes subsiguiente de haber cesado o ser dimitido, ¿no? En este caso, ¿Sí? bueno, no lo sabemos, pero bueno, Bueno, el ceso sí. o la dimisión, le corresponde percibir una pensión que sea como máximo durante 2 años, en el caso que hubiera desarrollado una actividad durante más tiempo. En este caso le va a corresponder una pensión aproximadamente de en torno a los 1.000 euros, los 7 días que ha estado en activo. Menudo Es el negocio. 80% del Sí, sueldo que hubiera incompatibilidad. percibido como ministro, bien, pero prorrateado. Entonces, el sueldo aproximadamente del señor Huerta, teniendo en cuenta el último publicado del precedente ministro del saliente del Sí. gobierno de Rajoy, rondaba sobre los 76.000 euros al año. Ajá. Si eso lo prorrateamos a lo que podría más o menos repercutir, ¿no? Al mes, serían como unos 4.900 euros aproximadamente. eso contando. Hablo en números redondos. Y entonces serían aproximadamente unos 1.100 euros lo que podría Pues percibir de ha pensión tenido por estos el 7 días trabajo de más servicio. rentable del Que no mundo. está nada mal. Yo No, me gustaría... bueno, pues mira. En solo 5 días ha ganado 1.000 Aparte- euros al mes ya durante 2 años. Bueno, pero es que vamos a ver, Máxima este señor rentabilidad. a mí no me parece llamativo, me parecería llamativo en otros casos, pero también hay que recordar que Maxim Huerta, en función de los números que hemos manejado para este requerimiento de Hacienda, estaba ingresando Bueno, del pero- orden de los 300.000 euros al año. Pero, a Claro, ver, claro, María, claro, una vale, cosa vale, es que vale. una cosa Pero es esa un buen y- negocio. Y otra cosa es que moralmente no sea un poco abominable que 7 días oye, que no ha trabajado probablemente hasta prácticamente nada, que ha ido... renunciará a eso, Yo no que estoy me parece- cuestionando la cuantía, estoy Bueno, diciendo que a la mí me ley es la
la que es, que sí, se no, le no aplica digo que no, proporcionalmente pero la prorrata, moralmente no. lo mismo que, por ejemplo, ahora el señor Íñigo Venga, de la Serna... ¿qué ibas a decir? A mí me gustaría, dado que Pedro Sánchez nos ha manifestado, me gustaría, solo tengo una duda que creo que es importante también para todos nuestros televidentes, puesto que estamos también manejando una serie de preceptos políticos que se han incumplido, señor Sánchez, señor presidente. Uno es que usted tenía un ministro que defraudaba Hacienda y usted tiene unos consejeros en Andalucía y una presidenta que aparentemente algunos de ellos estaban tratando de llevarse el dinero de los parados. Me gustaría saber si el señor Sánchez conocía de antemano las labores fraudulentas de su ministro. Buena pregunta. En fin, ya lo saben. Noticia de arranque del día que a todos ha dejado impactado. Máxim Huerta ha dimitido como ministro, ha sido el ministro más breve de la democracia. 5 días ha estado en el cargo. En fin, pero no es el único nombre propio del día. Pequeña pausa y les hablamos de otros.